Buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, desde la ANSO, daros las gracias por participar en este webinar sobre la concertación para la recuperación de Asturias. Para ello contamos con la participación de Nerea Monroy, vicesecretaria de Recursos y Empleo de UGT Asturias, cuya organización es uno de los firmantes del acuerdo, junto con Comisiones Obreras, la FADE y el Gobierno del Principado de Asturias, y es una de las personas que han dirigido la coordinación y negociación de este acuerdo. Es el noveno acuerdo firmado en la historia de Asturias y este cuenta con un total de 182 medidas distribuidas en los sectores del impulso de la industria, medidas sanitarias, educativas y sociales, laborales, de empleo y de seguridad, reactivación empresarial y por primera vez se han incluido medidas para favorecer igualdad entre mujeres y hombres. Este acuerdo tendrá una vigencia hasta diciembre del próximo año, si bien las partes se han comprometido a revisar su contenido y debatir nuevas acciones y vigilar el cumplimiento de las ya previstas. Tras esta introducción, doy paso a nuestra ponente, que se afilió al UGT con 18 años y un año después comenzó a colaborar con la entonces MCA, Federación del Metal Construcciones y Afines, de Oviedo y posteriormente de Siero. En 2006 fue elegida como secretaria regional como responsable del sector maderero. 3 años más tarde, elegida secretaria regional de la Federación Regional de MCA y desempeñando la responsabilidad del sector construcción a nivel regional. En 2013 pasa a ostentar el cargo de vicesecretaria de Política Sectorial, Negociación y Salud Laboral y 3 años después al puesto que actualmente desempeña. Gracias por poder contar contigo en esta webinar y para los asistentes, para hacer preguntas tenéis habilitado el chat o bien habilitáis una de las reacciones que os pone abajo en la pantalla. Sin más, todas las preguntas se contestarán al final de la exposición. Sin más, Nerea, te cedo la palabra. Plazo, cogiendo y poniendo encima de la mesa las medidas urgentes y necesarias para abordar esta crisis sanitaria en lo que resta del año 2020 y el 2021. Como ya sabéis, la concertación se firma el 1 de agosto. Todas las organizaciones anteponemos nuestros intereses para afrontar esa crisis excepcional. ¿Y cómo lo hacemos? Pues con medidas de carácter social y económico para la concertación que sirva para la recuperación de Asturias. Y en ese aspecto la UGT ha jugado un papel importante en esa negociación, con propuestas realistas, con propuestas que no han sido neutras, pero siendo conscientes de que la crisis que vivíamos era una crisis sin precedentes y que sentaba una senda diferente a la de crisis anteriores. Por lo tanto, nos centramos en lo urgente y lo necesario y abordábamos ese documento con más de 182 medidas que suponen más de 640 millones de euros para el ejercicio 2020 y 2021. Se articula, como comentabas, Tamara, en 5 bloques generales, que son la reactivación empresarial, el impulso a la industria en Asturias, las medidas sanitarias, educativas y de protección social, las medidas laborales de empleo y seguridad y salud de los trabajadores, y como novedad y muy importante en este acuerdo de concertación se crea esa mesa de igualdad entre mujeres y hombres. Por primera vez en un acuerdo de concertación, todas las partes entendíamos prioritario que no puede haber desigualdades y que esta crisis no la pueden o no la podemos seguir pagando las mujeres. Por lo tanto, para nosotros era importante que esa mesa tuviese cabida en este acuerdo de concertación con varias medidas. Mi intención es, de esos 5 bloques, reflejaros lo más importante o lo más llamativo o lo que más necesitamos que sea con carácter urgente y a corto plazo, y luego ya que me empecéis a hacer preguntas o las dudas que tengáis. Empiezo por reactivación empresarial. Es verdad que para la recuperación de Asturias, para recuperar, impulsar esa actividad productiva, necesitamos que nuestras empresas y por lo tanto el empleo no lo podemos tener de forma, no pueden estar hibernando toda la vida, ¿no? Es verdad que tenemos una situación y luego más adelante hablaré de la figura y de los mecanismos de los expedientes de regulación temporal de empleo, pero es verdad que no podemos dejar que nuestras empresas y por lo tanto el empleo sigan hibernando. Por lo tanto, impulsamos esa actividad económica y productiva con varias medidas. Partimos de la base de que hay un montón de medidas
financieras y administrativas dirigidas principalmente para pymes y autónomos, como son aplazamientos, suspensiones, fraccionamientos. Hay ayudas a empresas a través de organismos que tiene el Principado de Asturias, como el IDEPA o Asturgar, línea de avales a determinados sectores, como son el turismo y la hostelería, que a día de hoy son sectores especialmente afectados por la crisis y que hoy siguen en jaque. Ayudas a autónomos, además de las implantadas ya por el Gobierno del Estado. En el Principado de Asturias también tenemos medidas adicionales a todo el colectivo de autónomos, y medidas específicas para el resto de sectores como el turismo, la hostelería, la construcción o el transporte. En el caso del turismo, una de las medidas que hay encima de la mesa es elaborar una estrategia asturiana del turismo. También hay medidas relacionadas con la agilización de los trámites para pymes y autónomos, y por primera vez también en un acuerdo de concertación nos centramos en la actividad cultural, y una de las medidas más destacadas en el sector cultural es elaborar una estrategia global para la cultura de Asturias. Esta pandemia nos da de frente y nos dice que en tecnologías de la comunicación y en la digitalización estamos un poco por debajo de lo que deberíamos estar, y nos cuesta muchísimo todo lo relacionado con la digitalización y con la comunicación, y en ese aspecto hay una serie importante y grande de medidas en ese aspecto. Una principal, que es la mejora de la eficiencia y la eficacia de la administración en la gestión del Principado de Asturias, con todo lo relacionado con la digitalización y la comunicación. Y en el tema y en el ámbito de las empresas también nos parece imprescindible que la digitalización pues, ha llegado para quedarse, y por lo tanto también tenemos que abordar desde el ámbito de la concertación todo este tipo de cuestiones. No podemos olvidarnos de las infraestructuras, también las infraestructuras industriales. Por lo tanto, hay una serie de medidas entre las que se encuentra potenciar y el impulso del área metropolitana central. Para nosotros es de vital importancia. 800.000 personas se concentran en el área metropolitana central, y por lo tanto tenemos que caminar e impulsar ese área metropolitana central. Los accesos a Luca o las infraestructuras más directamente relacionadas con el sector industrial, como son la Zalia, que no puede seguir con más retrasos sistemáticos, o el polígono de Boves o la autopista del Mar. En cuanto al ámbito de la movilidad, para nosotros es importante utilizar los medios públicos como medios seguros, y creo que eso entre todos tenemos que concienciar o sensibilizar a los ciudadanos y ciudadanas de Asturias en ese ámbito, y por lo tanto también ponemos encima de la mesa medidas como campañas de sensibilización en ese ámbito, o impulsar y poner en marcha ya el plan multimodal del área metropolitana central, la reestructuración de líneas de transporte, aplicaciones informáticas para reserva de asientos en medios seguros, o el ticket transporte asociado a nómina. El segundo bloque de la concertación va muy centrado a un sector que para nosotros y para Asturias es la columna vertebral de la región, ese es el sector industrial. Por eso creamos una mesa específica de impulso a la industria. Es un sector clave para el desarrollo económico y laboral de la región, y tiene como punto de partida, y de hecho ya hemos tenido dos reuniones en la elaboración de una estrategia industrial para Asturias. Tenemos que seguir conservando esos sectores tradicionales, pero también ir potenciando los sectores emergentes, apoyar, impulsar y dotar de recursos al ámbito de la investigación, del desarrollo y de la innovación como gran aliada de la industria. Por ello se crea la Agencia de Ciencia e Innovación del Principado de Asturias, que servirá también como asesoramiento a las empresas en todo lo relacionado con investigación.
nuevos perfiles profesionales. Tenemos que determinar qué perfiles profesionales va a tener esa nueva industria, que lo que va a suponer es que haya un cambio de modelo productivo, social y verde. Y hay un tema importante que todas las organizaciones somos conscientes de ello, incluso el Gobierno del Principado de Asturias, y que también consta dentro de la concertación, es esa captación de recursos para la región con la presentación de los mejores proyectos, tanto en Europa como a nivel del Estado. Por lo tanto, todos tenemos que centrar esfuerzos en la presentación de esos proyectos para poder que la industria en Asturias siga siendo esa columna vertebral. Sabéis que los empleos en el sector industrial son empleos de calidad y por lo tanto tenemos que seguir apostando porque nuestra Asturias sea industrial. Dentro de ese ámbito también está la elaboración de la estrategia de economía circular, que también creemos importante también adaptarnos a esa transición ecológica también y aprovechar todas las oportunidades que nos vienen de esa transición ecológica. En el tercer bloque, el de medidas sanitarias y educativas y sociales, el punto en el que todos estábamos de acuerdo en esta mesa es que el refuerzo y la importancia de los servicios públicos esenciales ha sido más que evidente durante esta crisis sanitaria. Por lo tanto, en el ámbito sanitario, una de las medidas es elaborar una estrategia de atención primaria, que haya una mayor coordinación con una figura específica que coordine todo lo sociosanitario entre el área de salud y los centros residenciales, una central de compras para que no se den situaciones como las que se dieron durante la pandemia y la elaboración de un plan de salud mental. En el ámbito educativo es prioritario que haya una educación digital, pero con todos los medios y que eso no sirva como exclusión en un futuro, ¿no? Por lo tanto, todos tenemos que poner recursos en ese ámbito y tiene que haber una mayor coordinación entre la Consejería de Salud, en este caso la Dirección General de Salud y los centros educativos, con el fin que todo se encuentre con las medidas y garantías sanitarias. En el ámbito de la protección social, de las medidas sociales, hay que mejorar la eficiencia y la eficacia de la gestión de los servicios sociales. Debemos tender también hacia una transformación digital, a erradicar la pobreza, a tener una vivienda digna y a afrontar el reto demográfico, que en ese sentido también hay una batería de medidas específicas para cada ámbito, pero también tenemos que adaptar la prestación del salario social básico. Asturias fue la primera comunidad hace muchos años que implantó el salario social básico, pero al implantarse a nivel nacional, que además ha sido una reivindicación de la organización a la que represento, el ingreso mínimo vital, pues hay que conjugar el ingreso mínimo vital con el salario social básico y por lo tanto debemos tender a adaptar y modificar el reglamento del salario social y que nadie se quede sin ninguna prestación en ese aspecto. En cuanto a medidas laborales de empleo y seguridad, os lo comentaba antes, la importancia que ha tenido los mecanismos de los expedientes de regulación temporal de empleo desde que se produce el estado de alarma ya por el 14 de marzo, han sido un muro de contención en cuanto a la destrucción de empleo, han logrado mantener el empleo y mantener las empresas. En el día de hoy salía publicado en el BOE el nuevo reglamento de ERTES con esa prórroga y al menos así pues daremos certidumbre y facilidades a las empresas, así como mantener el empleo mientras dure esta situación. Ante eso destacamos la comisión de ERTES que se creó al principio del estado de alarma entre FADE, comisiones, UGT y el Gobierno de Asturias a través de la Dirección General de Empleo, que nos ha permitido gestionar las dificultades que nos encontramos
desde el principio del estado de alarma, y también nos van a permitir conocer el regreso de los trabajadores y trabajadoras a esa actividad productiva. Por lo tanto, es una de las medidas que se implantó en la situación y que creímos conveniente que siga su curso y se siga manteniendo a lo largo de esta concertación y mientras dure esa situación. Otra pata importante es todo lo relacionado con las políticas activas de empleo. Aquí las medidas van dirigidas a impulsar todo tipo de convocatorias relacionadas con formación, con orientación, con planes locales de empleo, con el joven Ocúpate. También se va a poner una medida encima de la mesa del estudio de las nuevas necesidades de empleo a futuro en la región, y todo lo relacionado con la acreditación de competencias que creemos vital para el futuro de los trabajadores y trabajadoras de Asturias. Y hay una medida importante y también fue una de las grandes reclamaciones de UGT Asturias, y es todo lo relacionado con la formación dual, pero eso sí con contrato de trabajo. Bueno, en ese aspecto lo que hacemos es impulsar con medidas todo el tema relacionado con las políticas activas de empleo. En el ámbito de la seguridad y salud debemos potenciar organismos que tenemos en Asturias, como son el Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales, del que formamos parte las organizaciones firmantes de la concertación, además de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Medidas con campañas dirigidas a sensibilizar todo lo relacionado con los accidentes de trabajo, especialmente los mortales, donde los últimos datos se produce un importante repunte de los accidentes mortales en Asturias. Debemos actuar con medidas, también con campañas y con formación específica dirigida a trabajadores y a trabajadores en todo lo relacionado con los riesgos psicosociales. Somos conscientes de que esta situación de confinamiento, de inestabilidad y de crisis sanitaria producen riesgos psicosociales en el ámbito laboral, y un apoyo específico pues, a todas las empresas para ayudarles a esa mejora de la prevención y de la salud laboral. Y por último, pero no menos importante, la mesa de igualdad entre mujeres y hombres, y como os comentaba, importante para todos los firmantes de la concertación, y además importante, necesaria para luchar contra esa desigualdad. El primer reto que va a afrontar esta mesa es ese estudio de impacto de género del CREA, del propio documento de concertación para la recuperación de Asturias, la elaboración de un plan de corresponsabilidad del Principado de Asturias con medidas específicas, la creación del registro oficial de planes de igualdad, que en estos momentos no estaba creado, y así poder luchar contra la brecha salarial, y una medida importante, y esperemos que se ponga en marcha lo antes posible su desarrollo, que es la creación de la figura de los agentes delegados y delegadas de igualdad en el Principado de Asturias. Seremos pioneros en Asturias, y lo que nos queda ahora es el desarrollo de lo mismo, sin dejar atrás pues, medidas relacionadas con el impulso a luchar contra la violencia de género y acabar con esa lacra, pero muy específicas ya medidas también en el ámbito laboral, con especial atención a situaciones de acoso sexual o por razón de sexo. Para nosotros es imprescindible que la hoja de ruta para la recuperación de Asturias, de ese impulso a esa actividad productiva, de ese mantenimiento y crecimiento de empleo, tiene que tener como base la concertación, tiene que tener como base ese acuerdo firmado por los agentes sociales, económicos y el gobierno, pero para eso es necesario que el escenario político saque adelante unos presupuestos. Para nosotros es de vital importancia que haya unos presupuestos en Asturias para poder poner todas estas medidas en marcha. Ya hemos comenzado esta semana con la primera reunión de la Comisión de Seguimiento de la concertación. Tendremos reuniones de todas las mesas todos los meses, y la intención es
pues en torno a mediados del año que viene o primeros del último semestre del año que viene, abordar el resto de los 2 años de concertación que nos quedarían, que en este caso sería el año 22 y el año 23. Por lo tanto, este documento es el que creíamos necesario ejecutar de forma urgente a la situación excepcional que se ha dado en los últimos meses. Yo me voy a quedar aquí, Tamara, y si quieres que amplíe algo más o bien que me hagan preguntas o si queréis incidir en algún ámbito concreto. Vale, nada, vamos a pasar al turno de preguntas. Por favor, quien quiera participar, que lo diga bien por chat o creo que hay alguna opción para solicitar, levantar la mano o algo así en vuestras pantallas. Mario. Mario, te escuchamos. Buenas tardes, otra vez. ¿Se me oye, verdad? Sí. Vale, perfecto, gracias. Lo primero quería, felicitar a Nerea por su exposición, por la claridad en su exposición, que sin duda nos habrá, hecho entender mejor la concertación. Y la pregunta sería que, es decir, hay un acuerdo de concertación, evidentemente, muy importante, pero que para que sea efectivo, pues ese presupuesto, como ya apuntaba, pues claro, necesita unos presupuestos, dotarlo de contenido económico, si no se quedaría en un libro muy bonito, pero sin ningún efecto práctico. Entonces yo le preguntaría si la Unión General de Trabajadores tiene previsto alguna entrevista o actuación respecto a animar a las fuerzas políticas a que apoyen los presupuestos donde se contemplen estas partidas. Era esa la pregunta. Nada más. Gracias. Nerea. Sí, Tamara, contesto, voy contestando. Vale. Sí, uno a uno. Buenas tardes, Mario, otra vez. Agradecerte tus palabras. Lo decías tú, Mario, y lo decía en mi exposición. Para nosotros, la hoja de ruta para la recuperación de Asturias pasa por el acuerdo de concertación. Como base, el acuerdo de concertación. Es verdad que eso necesita de unos presupuestos, y para que haya unos presupuestos se tienen que poner de acuerdo en el ámbito político. Para nosotros, pues entenderíamos un acuerdo de izquierdas que sacara adelante esos presupuestos. Lo hemos dicho en la comparecencia que hemos tenido la semana pasada en la Junta con la Comisión de Crisis del COVID-19, en que se tienen que poner de acuerdo en el escenario político, y esta región no puede estar sin presupuestos el 1 de enero del 2021. Lo vamos a decir y trasladar en aquellos ámbitos donde, tenemos representación, y públicamente, de hecho, el secretario general lo ha hecho en los últimos días también, la importancia de que los partidos políticos se pongan de acuerdo en una situación además excepcional. Creo que los agentes sociales y económicos y el gobierno, con la firma del acuerdo de concertación, han sido responsables. Seguramente en otra situación hubiéramos pedido más medidas, pero el escenario era el que era, y lo decía al principio también, ¿no? Hemos hecho propuestas realistas, pero ahora toca que los partidos políticos dejen atrás todas las diferencias y saquen unos presupuestos adelante que sirvan como base en el 2021, porque de no sacarlos, yo creo que Asturias, los asturianos y las asturianas, pues tendrían mucho que decir en este aspecto, y no entendería que en una situación como la actual no se pusieran de acuerdo
para sacar unos presupuestos. Pero en ese aspecto, Mario, lo seguiremos reclamando y diciendo en todos los ámbitos y foros que tengamos oportunidad de decirlo. Mario, yo no sé si quieres comentar algo más. Tienes el micro abierto. Muchas gracias. No, era esa la pregunta, sí. Venga, gracias. Hugo, ¿puedes habilitar el audio? Hola, ¿me oís? Sí, perfectamente. ¿Sí? Sí, te oímos. ¿Se oye? Sí, sí, sí. Es que me habéis quedado clavados en la pantalla. Ah, Sí. vale. ¿Me oís? ¿Me oyes, Nerea? ¿Me Nerea, oís? sí, espera, que la tiene desactivado, pero sí, te oímos, te oímos. Te oímos, Hugo. Vale, gracias. Oye, felicitaros a las dos, ¿eh? A una por organizarlo y a la otra por la exposición. Totalmente de acuerdo con lo que comentó Nerea en la última parte sobre la obligación del acuerdo político y de presupuestario. Pero bueno, en la materia, yo ayer estuve un poco mirando el texto entero, son 180 y pico páginas, pero es mucho, ¿no? Pero tengo una serie de cosinas para comentaros o para ver si Nerea puede aportar. La primera es, Nerea, ¿cómo controlamos esto? ¿Cómo se controla esto? Hay un comité de seguimiento o algo así que menciona, algo vi por ahí en la hoja del CREA. Era que nos comentaras un poco quién controla esto, quién forma parte. A lo mejor tenemos compañeros en la ANSO que por su cargo político igual hasta forman parte del control y el desarrollo de este tema, ¿no? Del acuerdo. Y otra pregunta era una cosa que hiciste, un comentario que hiciste tú que me parece fundamental, y es los perfiles de formación. Los perfiles de formación creo que es un momento histórico, un cambio industrial tan gigantesco, yo lo puedo hablar hasta por mi sector con la robótica y todo esto, creo que averiguar qué perfiles de formación, a qué perfiles de formación hay que meter el dinero, digamos, en plata y no perder recursos a lo tonto, va a ser crucial para el éxito industrial también que pretendemos, o que industrial o profesional, porque evidentemente todavía no sabemos muchas profesiones que dicen que van a surgir, ¿no?, en estos cambios. Y otra pregunta más era los ERTES, si nos puedes también, aunque sea un tema, digamos, colateral y surge hoy, los ERTES, ¿cómo estamos en Asturias? Tenemos mucho en la hostelería, mucha gente afectada. Aquí el turismo parece que fue mejor que en ninguna parte. Tuvimos este verano especial para nosotros, pero tenemos mucha gente en ERTES. Y la última, para no ser pesado, eché en falta una cosa en el acuerdo. Tenemos un 20% de PIB en el mundo rural. No sé, vale, en lo de igualdad con la mujer, en muchos aspectos tangencialmente, supongo que lo toca, ¿no? Pero, ¿qué es? Que como que se dejó eso para las asociaciones agrarias y la propia consejería, o no sé, bueno, era un poco comentario. Gracias a las dos, y muy bien. Gracias, Hugo. Hola, Hugo, buenas tardes. Otra vez agradecerte tus palabras. Comienzo con la primera pregunta. El CREA tiene un comité de evaluación, que fue el que se reunió ayer, donde estamos, en este caso, dos compañeras de UGT, que fuimos un poco las que llevamos el peso de la negociación de la concertación, y esa mesa es la que decide cuándo se abran el resto de mesas, ¿no? Esas 5 mesas que os explicaba antes. Esas 5 mesas se van a reunir como mínimo 2 veces antes de la siguiente reunión de ese comité. En ese comité lo que hacemos es evaluar la concertación, si las medidas ya están puestas en marcha, si hay medidas que ya están implantadas, si se van a implantar en este año, si se van a implantar en el año que viene, porque no todas tienen su implantación de manera inmediata. Por lo tanto, ahí sí hacemos un seguimiento de esas medidas de concertación, si tienen dotación presupuestaria, si se acabó esa dotación presupuestaria, si hay que esperar por otros fondos, porque también tenemos medidas que en el propio acuerdo no dotamos presupuestariamente porque
como ya sabéis, también hay otros fondos como el europeo o el nacional que también puede traer recursos a la región. Y luego hay una mesa, la mesa que nosotros llamamos grande, que es ahí donde en ese caso están los máximos responsables de cada organización, en mi caso el secretario general y el presidente del Principado de Asturias, que también se reúne con ellos cada 6 meses. Por lo tanto, hay como esos 3 bloques, ¿no? La mesa grande, que están los máximos responsables de las organizaciones, la mesa media, que es la que evalúa, y el resto de mesas, que son las que trabajan incluso en los desarrollos de alguna medida, como os comentaba al principio, de esas estrategias o de esos planes o el desarrollo de los agentes de igualdad que tienen que seguir su proceso y tenemos que seguir trabajando en ellos. Por lo tanto, esas mesas están coordinadas por el Gobierno del Principado de Asturias en la figura de sus directores o directoras generales, que son quien coordinan cada mesa. Por lo tanto, sí hay esa evaluación y sí la hacemos de forma continuada durante todo el proceso. Completamente de acuerdo contigo, Hugo, en lo de los perfiles profesionales. Por eso tenemos que hacer un estudio de qué nuevos perfiles profesionales, qué nuevos perfiles van a estar en el ámbito laboral, porque el ámbito laboral también va a cambiar, ¿no? Y lo comentabas tú, sobre todo con todo lo relacionado con la digitalización. Y la intención es hacer un estudio no a vista de 2 años, sino a vista de un horizonte cerca del 2030. Vamos a estudiar qué perfiles profesionales se van a necesitar de aquí al 2030 y así poner pues, los mecanismos o las medidas necesarias para formar a esos nuevos perfiles profesionales, sobre todo con todo lo relacionado con la transición ecológica, porque ahí sí va a haber nuevos perfiles profesionales relacionado todo con las energías renovables y vamos a tener otro aspecto o ámbito laboral diferente al que estamos acostumbrados, ¿no? Va a haber ese cambio de modelo productivo, laboral y verde. En cuanto a los ERTES en Asturias, ahora mismo el sector, desde el principio del estado de alarma, el sector más afectado es la hostelería. De hecho, la recuperación, como es lógico, de los trabajadores al ámbito laboral, a esa desafectación de los ERTES, se centra principalmente en el sector hostelero y en el sector comercio. Han sido los sectores más afectados. Lo comentabas tú también, Hugo, aquí el turismo no tuvo tanto impacto, pero principalmente el sector más afectado y que más expedientes de regulación presentó incluso por fuerza mayor han sido el sector de hostelería y comercio. Y hay un dato preocupante, pero es verdad que en consonancia con la situación actual, y es que aún nos quedan cerca de 35.000 trabajadores y trabajadoras en Asturias por desafectar, o sea, por volver a su actividad laboral. Y eso crece muy poquito cada semana. Daros cuenta de que en Asturias se han presentado más de 12.000 expedientes de regulación de empleo desde el 14 de marzo. Y en cuanto al reto demográfico, no es un tema que no nos preocupe a los agentes económicos y sociales y al gobierno, pero como lo comentaba al principio, Hugo, hemos centrado la concertación en lo urgente y en lo necesario. Y entendíamos que el reto demográfico es un tema en el que nos tenemos que sentar, que tenemos que evaluar, que tenemos que decidir hacia dónde queremos llevar esas medidas, y eso no se podía hacer en una concertación que lleva una negociación de 1 mes y medio, 2 meses. Por eso creímos más oportuno solo hacer una referencia al reto demográfico, pero no implantar medidas sin pensar todos hacia dónde queremos llegar y tratar ese tema a futuro, más tranquilamente, más pausadamente y poner medidas específicas que afronten ese reto demográfico. Es esa la explicación.
Vale, gracias, Nerea. Hacen una pregunta desde el chat José Manuel Martínez. Dice, la prioridad para el mantenimiento de nuestra potencia industrial pasa por superar el grave problema de la tarifa eléctrica. Me gustaría conocer la posición de UGT. Sí. Buenas tardes, José Manuel, que sé que me estás escuchando, te leo a través del chat. Es verdad que es una de las cosas que no comenté, pero que habéis escuchado a la organización a la que represento un día sí y otro también. Tenemos que seguir reivindicando un estatuto para el consumidor electrointensivo. Para la industria asturiana es vital que el estatuto salga ya. Necesitamos que ese estatuto suponga una rebaja sustancial en la factura eléctrica y una mejora en la competitividad de nuestras industrias también en el ámbito internacional. Además, ese estatuto tiene que mejorar esa compensación de CO2 y tiene que reflejar la situación de nuestra industria asturiana. Y cuando hablo de la industria asturiana, hablo de la hiperelectrointensiva. Es decir, todos sabemos que tenemos industrias en Asturias que son hiperelectrointensivas y ese estatuto tiene que reflejar esa particularidad. Para la industria asturiana es vital que salga ya el estatuto, que ese estatuto contente a todos, porque lo último que hay encima de la mesa no lleva esas 3 particularidades, 4 con la definición de hiperelectrointensivas y sería para la industria asturiana es una prioridad para mantener nuestras industrias y así mantendremos el empleo, porque si no hay estatuto de la industria electrointensiva, nuestra industria se cae. El tema del estatuto de la industria electrointensiva sale a partir del conflicto de Alcoa y ahí se hace más necesario esa rebaja de la factura eléctrica, ese aumento de las compensaciones de CO2 para que nuestras industrias sean competitivas y puedan mantener el empleo. Por lo tanto, la contestación es de la UGT, el consumidor electrointensivo, pero en esos términos que comentan. Vale, ¿alguna palabra más? Bueno, los que tenéis móvil, hay un icono abajo de reacciones que también si levantáis la mano os habilitaría el audio, pero no sé si queréis algo más. Bueno, pues nada, Nerea, muchas gracias por la explicación. Yo por mi parte ha quedado todo muy claro el tema de la concertación, de este acuerdo tan importante y nada, pues seguir, intentar que se cumpla en cada vuestra reunión de seguimiento y daros las gracias a todos por haber accedido a esta webinar y nada, os esperamos desde la ANSO en las próximas webinars que se convoquen, que pronto tendréis noticia de alguna más, ¿de acuerdo? Muchas gracias, Nerea. A ti, Tamara. Muchas gracias a todos. Quedamos a vuestra disposición para lo que estiméis oportuno, para colaborar con vosotros y cualquier duda o lo que necesitéis de UGT Asturias, aquí estamos. ¿Hay alguien en el chat que sabe tanto de concertación como yo? ¿Alguna coordinadora de alguna mesa que tenemos por ahí? Así que un saludo a ella, que yo creo que sabe por quién lo digo. Y reitero, muchísimas gracias a vosotros por darnos también la oportunidad de transmitiros el trabajo y la importancia que para nosotros supone la concertación para la recuperación de Asturias y volver a reiterar que necesitamos que se dejen de lado los intereses partidistas y que haya unos presupuestos en Asturias. Para eso, a la UGT la tendrán de lado siempre, defendiendo acuerdos y diálogo social como el firmado el pasado 1 de agosto. Muchísimas gracias a ti, Tamara. Vale, espera, Nerea, que creo que tenemos una otra última pregunta. A ver, Iván,
Te voy a ceder el audio. Iván, ¿nos escuchas? Hola. Hola, Iván, Sí. dime. Bueno, no, nada, era solo que como estabais terminando quería agradecer a Nerea pues la disposición de la que nos estaba comentando y bueno, y animaros también a todos los que participáis a comentarnos vuestras iniciativas sobre cualquier cuestión que penséis que podemos abordar desde la Comisión Ejecutiva y agradecerte a ti esta iniciativa también, Tamara. Nada más que eso. Un saludo a las dos y a todos los que estamos aquí hoy presentes. Vale. Un saludo, Iván. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos y hasta la próxima. Hasta luego. Hasta luego. Chao.